Tenemos con nosotros aquí en el sur de la frontera al abogado Oscar Ischú desde Los Ángeles, California. Abogado Oscar, el fin de semana pasado estuve allá en su oficina y ahora ya me da gusto saludarlo de nuevo a través de este programa. ¿Cómo está? Sí, Andy, tuve el gran placer y honor de tenerlo aquí en nuestra oficina. Usted y para todos los guatemaltecos, nuestra oficina está siempre abierta con todo cariño. Y tengo esta oportunidad para saludar a todos. Mi nombre es el abogado Oscar Ischú. Orgullosamente soy de padres guatemaltecos. Soy abogado aquí en Los Ángeles, California, con la licencia federal para practicar en toda corte migratoria. Pero como repito, nacido aquí en Estados Unidos, orgullosamente de padres guatemaltecos. Andrew, un placer y honor poder saludarlo por este medio. Igualmente, Oscar, un placer saludarlo. Abogado, vamos a comenzar con esta serie de preguntas porque vamos a hablar del marco de la lamentable tragedia donde el joven falleció en su trabajo allá en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué derecho tienen los familiares de este joven fallecido? ¿Cuál ley es la que le aplicaría? Y por último, ¿afecta que el joven no tenga un estatus legal en aquel país? Perfecto, Andri. Esta pregunta abre el camino para ver cuáles teorías diferentes puede ver. Por ejemplo, rápidamente, lo que puedo pensar inmediatamente de esta tragedia del joven que falleció durante el transcurso de su laboral es Workers' Compensation. Workers' Compensation quiere decir beneficios al trabajador aquí en Estados Unidos. Tenemos que entender que aquí en Estados Unidos es ley estatal que si usted es una empresa y tiene por lo menos un empleado, ¿ok? Usted tiene por ley tener aseguranza de medio de Workers' Compensation. Eso significa que si por ejemplo, un agricultor se golpea o tiene lesiones en su cintura o cualquier persona en el transcurso de su trabajo se lesiona, entonces la aseguranza de Workers' Compensation le va a poner, aunque sea culpa del trabajador. Eso es muy importante. Entonces, Workers' Compensation es algo que se llama no fault. Ahora, en esta situación, los familiares podrían tener algo contra el empleador, o sea, contra la aseguranza por medio de Workers' Compensation. El problema es que con Workers' Compensation, cada estado tiene un límite, se llama un cap. Y en California, el cap, cuando hay una muerte, es de $320,000. Significa que si ellos quieren tener más, el cap es de $320,000, no pueden. Ahora, de que el muchacho, el joven de 16 años sea de estatus ilegal es irrelevante porque aquí en Estados Unidos, en las cortes, es prohibido, no es admisible preguntarle el estatus legal. Entonces, sí puede colectar los familiares o él por medio del Workers' Compensation. Abogado Oscar, perdone, quizá para aclarar un poquito este panorama, entonces la familia de este joven fallecido, recibiría $320,000, ¿es lo que está usted explicando? Perdone, no me quedó claro. Si el accidente fuera en California, California tiene cap diferente que Mississippi, que Nueva York, que cada estado. Entonces, es mi entendimiento que el accidente pasó en Mississippi. Va a aplicar ley estatal de Mississippi. ¿Cuál es el límite de Mississippi? Yo no sabría decirlo y aunque lo sepa, no tengo la autoridad para decirlo porque yo soy abogado del estado de California. Entonces decirlo, cuál es el límite, el cap en Mississippi, porque ahí fue el accidente, yo estaría, no tengo la autoridad para hacerlo. Pero aquí en California el límite es $320,000. No significa que a los familiares, si el accidente hubiera sido en California, se los van a dar. No, tiene que estar el proceso de Workers' Compensation, o sea, el proceso legal. Al final, si le dan $100,000, $20,000, $150,000, lo que estoy diciendo es que en California el límite, o sea, lo más es $320,000. Comprendo, abogado Oscar, ese sería el techo final, ¿no? Ahora hablemos de que si el accidente fue causado por otro factor, supongamos que trabaja en un taller mecánico y quizá algún auto, una maquinaria estaba en mal estado, o trabaja en la agricultura, etcétera, una maquinaria en mal estado, defectuosa, y ahí ocurre un accidente, ¿todavía es responsabilidad del empleador hacerse cargo de la persona accidentada? Ahí usted tiene, esto se llama un third party case, o sea, un caso para un partido de tercera persona. Quiere decir, vamos a decir que en este ejemplo que usted me acaba de dar, un mecánico está trabajando, se lesiona, pero ¿cuál fue la causa de la lesión?
Por ejemplo, una maquinaria estaba defectuosa. Entonces aquí el mecánico puede tener un caso contra el empleador, número uno, y también contra el fabricante de la máquina, ¿ok? Pero si el fabricante de la máquina, o sea, la persona que hizo la máquina, entregó la máquina y el empleador, en este ejemplo, Andri, el empleador, o sea, el taller de mecánica, no tocó, no cambió esa máquina, entonces, como no lo cambió, va a ser responsable el que designó, o sea, el creador de la máquina. Pero si el empleador hizo un cambio a la máquina, entonces la persona que diseñó la máquina no es responsable por el cambio que hizo el empleador. Por eso es muy importante agarrar un abogado que sepa civil, litigación, porque hay muchos factores que puede ver. Y también, Andri, lo puede ser responsable la persona que vendió la máquina. Aquí en la ley se dice Products Liability, que es cada persona que tiene control en absoluto sobre ese producto, que fue defectuoso, que causó daños, todo eso se llama el chain de commerce, todos ellos son responsables. Entonces, en la corte, el juez o el jurado significa qué porcentaje de culpabilidad tiene el empleador, al diseñador de la máquina y el que lo vendió. Por ejemplo, si la persona que vendió la máquina era imposible, solamente agarró la máquina y lo vendió y estaba en su caja y nunca abrió la máquina, ellos generalmente van a tener 0. Pero si el empleador puso la máquina, la instaló y la máquina fue defectuosa, entonces haga casi cuenta que el diseñador de la máquina va a tener todo el problema. Comprendo, abogado Oscar, muy clara la explicación. Hablemos de California, que es el estado en donde usted se encuentra. Para los jóvenes que trabajan en ese estado de California, ¿cuáles son sus derechos? Y si hay jóvenes con un estatus no legal, ¿tienen también algunos derechos? Todos tienen derechos aquí si usted está trabajando, ya sea legal o no legal. Vamos a hablar un poquito de la ley laboral de California. La ley laboral de California dice que después de 8 horas de trabajo le tienen que pagar overtime. Aquí el mínimo en California es $15.50 la hora, que significa que después de 8 horas al día le tienen que pagar 1.5 más que $15.50. Si mi matemática no está mal, parece que eso sería aproximadamente $31. Quiere decir que si una persona trabaja 9 horas, ¿okay? 8 horas le tienen que pagar por lo menos el mínimo, $15.50, y esa hora extra de la 9 le tienen que pagar 1.5 de $15.50. Ahora, después de 40 horas a la semana es overtime. Si una persona trabaja 45 horas, 40 horas es lo normal y esas 5, las extras, se tiene que pagar overtime, o sea, 1.5 de su pago normal. También, cada persona tiene que tener 2 recreos de 10 minutos antes de la 4ª hora. Significa que si usted empieza a trabajar a las 8 de la mañana, antes de las 12 de la tarde le tienen que permitir un recreo de 10 minutos. O sea, si usted trabaja 8 horas, son 2 recreos de 10 minutos. Significa que por 10 minutos usted puede descansar. Y lo más importante, tiene también derecho a un almuerzo de mínimo media hora. Muchos empleadores aquí en California, Andri, hacen el error. Ellos piensan, yo te doy 1 hora de lunch, o sea, 1 hora de almuerzo, ahora no puedes tomar sus recreos. Eso es ilegal, no se puede. Irrelevante, si usted tiene 1 hora de almuerzo o media hora, la ley exige media hora mínimo, usted siempre tiene que tener sus 10 minutos de recreos. Andri, las leyes de California laboral son inmensas y largas y es casi imposible que un empleador esté bien con las leyes. Abogado Oscar, lleguemos al final de la entrevista. Me surge esta pregunta. Si un joven con estatus migratorio ilegal tiene un accidente en los Estados Unidos, imaginemos que va con sus amigos en el auto y tienen un accidente, no está trabajando, así que no hay un empleador ahí de por medio, ¿no? Pero el joven es ilegal. ¿Qué derechos tiene este joven y puede hacer él alguna demanda ante las cortes? Definitivamente sí, claro, ya sea turista o sea ilegal o sea legal, si usted estaba en un accidente de carros y no fue su culpa,
usted puede agarrar, se llama personal injury. Usted puede hacer una corte, usted puede ir a la corte a hacer una demanda en corte civil. Eso es por sus accidentes personales. Y ahí usted puede colectar todos sus biles médicos, todo su sufrimiento, eso se llama daños generales. Si usted estaba trabajando o iba al trabajo y ya no puede trabajar por el daño que le causaron, puede agarrar eso también, se llama Lost Earning Wages. Entonces la lista es inmensa. Ilegal o no ilegal, tienen el derecho a una compensación legal si es que no tuvo la culpa en un accidente de carros. Abogado Oscar, algunas palabras finales. Esta entrevista ha llegado a su fin, pero algunas palabras finales para decirle a los guatemaltecos que no se arriesguen a cruzar la frontera de manera ilegal porque está tan difícil hoy más que nunca. No solamente difícil, Andri, pero ahorita las fronteras están cerradas. Muchas personas, yo veo que llegan a la frontera, están pidiendo un asilo y los están mandando de regreso. Y lo peor es que los mandan de regreso con una penalidad, que significa que por 5 años no pueden tener ningún beneficio migratorio. Hay muchos mecanismos legales que pueden entrar a Estados Unidos de forma legal, pero ellos tienen que asesorarse y leer un poquito de cómo es el proceso. Lo que yo recomiendo es que si quieren más información en mis redes sociales, Andri, yo siempre pongo información, contenido de cómo es una visa de trabajo o cómo es una visa de estudiante F1, etc. Es Instagram y Facebook, es @abogadooscargt. Se los repito una vez más, @abogadooscargt. Y Andri, por favor, un fuerte abrazo hacia usted, a todos los guatemaltecos y a todo el equipo de producción de Al Sur de la Frontera. Muchas gracias, abogado Oscar. Saludos hasta Los Ángeles, California. Un saludo cordial a usted y a su querida familia también.